Durante más de 150 años, el pequeño pueblo de San Rafael del Monte, en el sur de México, ha sido conocido por su tranquilidad, sus calles empedradas y una antigua iglesia colonial en cuyo altar reposa una figura de yeso de Jesucristo, conocida como el Señor de la Penitencia. Según la versión oficial, la imagen fue traída desde España en el siglo XVIII, esculpida por monjes en completa reclusión y regalada a la iglesia como símbolo de redención. Pero lo que no se cuenta en los folletos turísticos ni en los sermones es que desde hace más de medio siglo se han reportado eventos profundamente perturbadores en torno a esa figura. Todo comenzó en el año 1963, cuando un niño llamado Tomás desapareció tras quedarse dormido en las bancas de la iglesia mientras su madre confesaba sus pecados. Durante horas lo buscaron por todos lados, pero cuando el sacerdote abrió el altar, encontró al niño adentro temblando, con la boca llena de tierra, murmurando: «Él caminó, él bajó y me dijo que no lo viera». Desde ese día la historia no volvió a ser la misma. Según varios ancianos del pueblo, incluyendo a la señora Matilde, antigua sacristana, la imagen del Señor de la Penitencia baja de su cruz por las noches y recorre las calles empedradas en silencio absoluto. Algunos aseguran haber escuchado pasos arrastrados entre las 3 y las 4 de la madrugada, acompañados de un sonido como de madera crujiendo, pero no hay árboles cerca. Un testigo, el campanero don Julio, juró haberlo visto de espaldas, caminando hacia el cementerio con la túnica rota y los pies llenos de lodo fresco, a pesar de no haber llovido en días. Dice que lo llamó por su nombre: «Julio, no me mires». Esa misma noche, don Julio se clavó un clavo en el pecho. Lo encontraron sangrando en el campanario, repitiendo una frase: «Hay sangre en sus ojos, no es de él, es mía». El pueblo calla, no porque no recuerden, sino porque temen hablar. Las cámaras de seguridad instaladas en la iglesia por los nuevos párrocos fueron encontradas fundidas, literalmente derretidas, la mañana después de una noche especialmente oscura. En las cintas solo se logró rescatar un fotograma borroso de algo que se arrastraba de pie, pero cuyos brazos no colgaban. Estaban levantados, como si suplicara o como si bendijera. La forma parecía humana, pero con proporciones imposibles. El cuello estaba torcido hacia un lado y la cabeza colgaba como si no tuviera huesos. Cuando un investigador paranormal fue a documentar lo ocurrido en 2019, desapareció por 3 días. Lo encontraron caminando desnudo por el monte, con los ojos vendados con un rosario. Dijo que había visto el rostro de Dios y que no tenía ojos. Después del caso del investigador encontrado desnudo en el monte, el Vaticano envió discretamente a un sacerdote jesuita de origen argentino, el padre Esteban Marini, especializado en fenómenos de iconografía alterada. Llegó sin cámaras, sin comitiva y sin aviso previo al clero local. Se hospedó en la casa parroquial durante 3 noches, y lo que reportó en su diario, que luego fue filtrado por un acólito, es uno de los documentos más perturbadores jamás escritos por un miembro de la Iglesia contemporánea. En la madrugada del segundo día, el padre Marini afirmó escuchar llantos provenientes del altar, como el llanto contenido de un adulto. Lo más perturbador no fue el sonido en sí, sino que las velas comenzaron a apagarse solas, una a una, como si alguien pasara caminando lentamente entre ellas. Al salir con su linterna, se encontró con algo que aún hoy resulta inexplicable. Sobre el altar, frente a la imagen del Señor de la Penitencia, había un rosario hecho de púas oxidadas, cada cuenta clavada con una gota seca de sangre. Lo recogió con guantes. Lo guardó en una caja. Horas después, la caja apareció dentro de su cama, abierta, y el rosario colgado del marco de la cruz que tenía sobre su cabecera. En sus escritos, el padre Marini apuntó algo aterrador. No se trata de una estatua, sino de un huésped. Algo habita dentro, algo que ha aprendido a simular santidad, y quienes lo miran demasiado dejan de dormir. Durante esas noches, vecinos del pueblo aseguraron ver a un hombre alto, descalzo, caminar por las afueras del cementerio con la cabeza gacha y la espalda arqueada. Algunos dijeron que se parecía al padre Marini, otros que no tenía rostro, solo una piel lisa donde deberían estar los ojos. El tercer día, el padre Marini abandonó el pueblo sin despedirse.
Solo dejó una nota escrita con tinta negra pegada en la puerta de la iglesia. No le recen, no lo llamen, no canten en las madrugadas. Si baja, no es para salvar. Desde entonces, las misas de madrugada fueron prohibidas. Sin embargo, los jóvenes del pueblo, llevados por la curiosidad, comenzaron a grabar videos en TikTok y YouTube, intentando captar algo extraño. Uno de esos videos fue eliminado de todas las plataformas en menos de 24 horas. En él se veía muy claramente la imagen del Cristo caminando entre bancas vacías. Pero lo más aterrador era lo que susurraba: «No fuiste tú el que me clavó, pero serás tú el que me baje». Lo repitió 7 veces. El joven que subió ese video fue hallado colgado en el campanario una semana después, con una corona de espinas hecha de ramas reales, todavía sangrando de su frente. Después del misterioso suicidio del joven del campanario, la diócesis local ordenó cerrar por completo la iglesia donde se veneraba la imagen del Cristo caminante. Pero en el fondo, nadie creía que eso detendría lo que estaba ocurriendo. Para muchos, cerrarla solo lo enfurecería. Semanas después, el Vaticano clasificó el caso bajo el nombre en clave Corpus Silens, cuerpo silencioso, y envió una segunda comisión integrada por 3 miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Uno de ellos, el Monseñor Antonello Bruni, filtró información en su lecho de muerte que luego fue publicada anónimamente en foros católicos de la Deep Web. En esos archivos secretos se documenta el hallazgo de una segunda imagen escondida bajo el altar mayor, enterrada dentro de una caja metálica sellada con símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. La figura representaba al mismo Cristo, pero con la boca cosida con hilo quirúrgico y las manos atadas por alambre de púas. La madera, al ser tocada, dejaba un residuo viscoso con olor a hierro viejo. El Vaticano, según el testimonio filtrado, no la mandó a destruir, sino que la envió a una cripta especial en Roma, donde se almacenan objetos que no deben tocarse ni por santos ni por demonios. Pero lo más inquietante ocurrió después de la exhumación de esa figura. La imagen original del Cristo en la iglesia, la que había sido vista caminando, comenzó a sangrar por las palmas y los pies. No lágrimas, no llanto, sangre espesa como cuajada que no se coagulaba ni se secaba. El fenómeno fue grabado, pero el video fue interceptado y destruido, según el informe. Sin embargo, un técnico que participó en la restauración de la iglesia logró recuperar una sola fotografía del suceso. En ella, la imagen parece estar abriendo ligeramente los labios, como si fuera a hablar. En el fondo, una sombra alargada se proyecta por el pasillo central, con brazos que no coinciden con ninguna figura presente. A partir de ese punto, todo se volvió más oscuro. Se descubrió que desde los años 30 existían reportes de niños desaparecidos cada Semana Santa en ese mismo pueblo. Todos entre 7 y 9 años. Ninguno fue hallado con vida. Algunos cuerpos fueron encontrados desnudos, con la piel de las rodillas desgastada como si hubieran estado rezando durante días y con la lengua completamente cercenada. En todos los casos, una única coincidencia. Frente a los cadáveres, aparecía una pequeña cruz de madera hecha con ramas del mismo árbol que crece detrás de la iglesia. Un árbol que, según las leyendas del lugar, nunca da frutos, pero al que se le ha visto respirar en las noches frías. Desde entonces, la comunidad vive dividida. Los que aseguran que el Cristo protege y los que juran que algo lo habita, algo que no es de este mundo. Incluso un exorcista retirado llamado Padre Nicodemo llegó a decir en una entrevista: a veces los demonios no se esconden entre los cuerpos, sino en las cosas que adoramos. Lo sagrado también puede ser una máscara. Y lo peor es que nadie sabe si esa imagen está realmente inmóvil hoy en día. Porque en el último reporte, el único aún sin clasificar, el sacristán afirmó haber escuchado 3 pasos cada madrugada, siempre a las 3:33. Solo 3 pasos. Siempre los mismos, siempre hacia la puerta del templo. Antes de continuar, si este relato te está atrapando, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias oscuras, reales y documentadas cada semana. Así ayudas a que este contenido siga saliendo a la luz. Durante décadas, la familia del sacristán vivió en una pequeña casa adosada a la parte trasera de la iglesia.
El lugar era humilde, con paredes de adobe y un solo ventanal que daba justo al campanario. La familia Ábalos había servido por generaciones como los guardianes del templo, encargándose de mantener el altar, tocar la campana al alba y custodiar las llaves del recinto. Pero fue la hija menor de la familia, Estefanía, quien empezó a notar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cada madrugada, exactamente a las 3:33, como lo había mencionado el sacristán en su último reporte, la joven se despertaba sobresaltada. Decía escuchar una voz suave, como de un hombre viejo, rezando el Padre Nuestro al revés. Al principio sus padres no le creyeron, pensaron que eran pesadillas. Pero una noche, decidieron colocar una grabadora de cinta cerca del muro que colindaba con la sacristía, justo al lado del altar. La cinta fue escuchada solo una vez. El sonido comienza con un silencio profundo, luego un leve murmullo y finalmente una respiración cercana, húmeda, como si algo estuviera oliendo el micrófono directamente. Después una voz susurra: "No me toquen, ya viene". Lo perturbador fue que en el segundo exacto, donde esa voz se escucha, se activa una alarma de interferencia en la grabadora, un pitido agudo acompañado de un ruidoso crujido de madera, como si algo muy pesado caminara lentamente. A la mañana siguiente, encontraron las puertas del altar abiertas por dentro, a pesar de que todas las llaves estaban intactas. En el suelo, sobre las losas frías, había huellas descalzas impregnadas en lo que parecía sangre seca. No de hombre, no de niño. Eran pequeñas, pero con 3 dedos alargados y deformes, y se dirigían directamente al mural que representaba el Gólgota. En ese mural ahora aparecía una nueva figura que no había estado allí antes. Un niño sin ojos, colgado de cabeza, como si hubiera sido añadido a mano durante la noche. Los Ábalos abandonaron la casa días después. Nadie volvió a vivir allí. Pero antes de marcharse, el padre de Estefanía dejó un último mensaje en el confesionario, grabado con su propia voz en un viejo casete que ahora circula clandestinamente. Nosotros no lo invocamos. Él siempre estuvo aquí. Nosotros solo fuimos el espejo. La iglesia fue clausurada una segunda vez, esta vez por orden directa del arzobispo. Pero eso no detuvo los sucesos, porque los vecinos comenzaron a ver a la figura salir de noche, siempre los mismos pasos, siempre hacia la puerta del templo. Pero ahora no volvía a entrar. Desde entonces, se escuchan toques en ventanas a las 3 de la madrugada. Golpes secos, con una cadencia que parece rezar. Algunos dicen haber visto una figura alta, cubierta con una túnica ensangrentada, caminando entre las calles desiertas del pueblo, con una cruz en la espalda y una cabeza que gira sola hacia quien lo mira. Una mujer incluso grabó con su celular una silueta frente a su casa. Al reproducir el video, se escuchaba el llanto de un bebé, pero en cámara lenta, y al fondo, el sonido de una campana que nadie había tocado. La grabación desapareció días después del celular, sin explicación. Solo quedó el nombre del archivo, Veritas.333. En el archivo eclesiástico de la diócesis de Guadalajara existe un documento extraviado durante más de 2 siglos. Fue redescubierto por accidente cuando se intentó restaurar una antigua Biblia cubierta de cuero que perteneció a un monasterio cerrado en 1689. En su interior, oculto entre las páginas del Apocalipsis, había un manuscrito escrito con tinta negra sobre pergamino seco. Lo firmaba una mujer, Sor Lucía de los Dolores, una monja que, según los registros, murió en clausura sin pronunciar palabra durante los últimos 5 años de su vida. El texto, fragmentado, lleno de repeticiones y con palabras censuradas, parecía una confesión. En él, Sor Lucía narra una serie de apariciones ocurridas dentro de su convento. Decía que el Cristo del altar mayor no solo se movía, sino que lloraba sangre cada vez que alguna hermana pecaba en silencio. Pero lo que más la perturbó no fue eso. Fue lo que ocurrió el Viernes Santo de 1685. Ese día, durante la misa, el cuerpo del Cristo de madera se desclavó solo, cayendo de cara al suelo, sin romperse. Cuando las hermanas se acercaron para recogerlo, lo encontraron boca abajo, con la lengua mordida y los ojos abiertos, como si nunca hubiera sido una estatua. El sacerdote del convento ordenó guardar silencio y aseguró que había sido producto de una falla en los clavos. Esa misma noche, Sor Lucía escribió en su diario:
La estatua ya no está donde estaba. No lo hemos tocado, pero está de pie, de espaldas al altar. Escucho pasos en el claustro, pero no hay nadie. Lo he visto respirar. A partir de ese momento, las monjas comenzaron a tener visiones. Una de ellas, Sor Elvira, fue encontrada en la biblioteca del convento, comiéndose las páginas de la Biblia, llorando sangre y repitiendo: Él descendió, Él descendió, Él ya no es el mismo. El arzobispo de la región ordenó sellar el convento. Pero antes de hacerlo, se recuperaron dos cosas: una pintura oculta bajo el altar, donde se representa al Cristo crucificado con un rostro distinto al tradicional, más alargado, con ojos vacíos y sin barba, y un frasco de vidrio con un líquido oscuro, etiquetado como sangre de la redención no santa. Ese frasco desapareció misteriosamente en el año 2011, durante una remodelación de los archivos. Y lo más escalofriante es que, según reportes no confirmados, la iglesia en donde se había guardado por siglos era la misma donde se escuchaban pasos a las 3:33. Un sacerdote anónimo publicó en un foro en línea en 2016 una serie de fotografías del manuscrito original de Sor Lucía, afirmando que habían sido tomadas antes de que el Vaticano confiscara el documento. En una de las páginas hay un dibujo hecho a mano. Representa al Cristo bajando de la cruz, pero con 4 brazos y la cabeza rota, colgando hacia atrás, mientras las monjas lo observan sin ojos. Las autoridades eclesiásticas no han dado declaraciones. Pero la hermana que trabajaba en la restauración del archivo confesó en una entrevista filtrada: no era una imagen de devoción, era un aviso. Ese Cristo no vino a salvar, vino a recordar. Tras el cierre de la iglesia de San Bartolomé en 2017, el pueblo de San Jerónimo de los Remedios quedó dividido. Algunos habitantes exigían que el templo fuera reabierto, otros temían que el lugar continuara albergando una presencia que nunca debió despertar. El arzobispado envió a 3 sacerdotes a revisar el recinto por última vez antes de sellarlo. Solo uno de ellos regresó. Ese sacerdote, conocido únicamente como Padre Esteban Eber, fue internado en una clínica psiquiátrica en León. Según los expedientes filtrados años después, lo encontraron desnudo, con las palmas de las manos quemadas y los ojos vendados con una banda de tela que decía "No lo vi, no lo vi, no lo vi", escrita en tinta roja. Desde entonces, repite en voz baja una sola frase: "Ya camina sin madera". Algunos lugareños comenzaron a reportar apariciones en sus hogares. Primero eran pasos suaves, luego ruidos secos como si se arrastrara algo pesado. Una mujer juró haber visto la silueta del Cristo en la esquina de su cocina, de espaldas, inmóvil, durante toda la madrugada. Cuando fue a tocarlo, desapareció, dejando en el suelo un clavo oxidado y un olor a sangre estancada. Uno de los testimonios más inquietantes vino de un niño de 11 años, que dijo haber soñado que caminaba dentro de la iglesia sellada. Describió con exactitud el interior, incluyendo detalles que solo conocían los que habían trabajado allí. Contó que en el altar, la figura crucificada estaba boca abajo, con las piernas estiradas hacia el cielo y los brazos al revés, como si el cuerpo hubiera sido clavado por error. Dijo también que los ojos lo seguían y que le hablaban sin moverse. ¿Por qué me adoran si ya no estoy? Yo no soy lo que buscan. Las investigaciones eclesiásticas jamás reconocieron oficialmente estos eventos, pero durante una inspección no autorizada, un grupo de documentalistas logró entrar al recinto con drones y cámaras ocultas. El material fue confiscado a las pocas semanas, pero una copia parcial se filtró en Internet. En las imágenes puede verse claramente que el altar está vacío. La cruz está allí, pero el cuerpo de Cristo ya no está clavado. Lo más aterrador de esa grabación es lo que ocurre al minuto 20 con 30 segundos. La cámara se mueve lentamente hacia una de las capillas laterales. Allí en la penumbra se ve una figura de pie. Parece un hombre muy delgado, vestido con una túnica blanca, con las manos extendidas, pero lo que lo delata es que no tiene rostro, solo un hueco negro que sangra lentamente. Los rumores crecieron cuando se descubrió que el nombre del pueblo, San Jerónimo de los Remedios, no figuraba en los mapas oficiales antes de 1975, y que la iglesia donde comenzaron los eventos no fue construida sobre un terreno virgen,
sino sobre las ruinas de una ermita del siglo XVII, quemada tras ser acusada de albergar rituales heréticos disfrazados de liturgia. Pero el dato final que cerró esta historia de manera definitiva fue este. Durante una revisión del censo, un investigador encontró que el escultor original del Cristo de San Bartolomé nunca existió. El acta de encargo y la firma eran falsificaciones. Peor aún, al analizar la madera del crucifijo desaparecido, se descubrió que no provenía de ningún árbol conocido y que tenía propiedades orgánicas, como si hubiera estado viva en algún momento. Nadie sabe dónde está ahora esa figura. Solo se sabe que, desde 2021, varias personas en diferentes partes del país han comenzado a reportar apariciones de un Cristo que camina sin ser cargado, con el rostro cubierto y los pies sangrantes, que se detiene frente a las casas en donde hay niños enfermos o gente que ha dejado de creer. Dicen que si lo ves, no debes hablar, no debes tocarlo y nunca, bajo ninguna circunstancia, debes mirarlo a los ojos. Porque si lo haces, descubrirás que ese rostro no fue hecho para amar. Fue hecho para recordar lo que olvidamos, lo que sellamos, lo que nunca debió despertar.